tengamos nuestra Databricks Community, nosotros vamos a poder empezar a usar algunos features o componentes que tiene Databricks Enterprise. ¿Ok? Uno de ellos es la parte de Compute. ¿Ok? En Compute, nosotros vamos a poder crear básicamente un servidor. ¿Ok? Un servidor en donde nosotros vamos a poder ponerle código en pocas palabras para que este servidor pueda ejecutar el código que nosotros le pasemos. ¿Ok? Básicamente funcionaría como una máquina, un servidor, una PC, en donde nosotros le vamos a pasar códigos, ¿ok? Para que él ejecute. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es crear un cómputo. Vamos en la sección de cómputo, vamos en la parte de crear cómputo, ¿ok? Y acá simplemente tenemos distintas versiones de runtime, como ustedes ven aquí. Tenemos todo este tipo de versión. Ahora, no hay que centrarnos mucho en la parte de qué versión o qué hace cada versión o qué significa el Database Runtime. Lo único que siempre, o en la mayoría de veces, intentemos trabajar con la última versión. ¿Ok? En resumen, la última versión en realidad tiene todos los fix o tiene nuevas características que la compañía de Databricks como tal va liberando. ¿Ok? Por ende, se, se va a preferir o se va a trabajar sobre la última versión. ¿Ok? Entonces seleccionamos la última versión y simplemente aquí le damos a crear compute. Aquí lo que va a pasar por detrás es que Databricks te va a crear una máquina virtual en donde nosotros vamos a poder ejecutar código. Y noten aquí, miren, cuando nosotros creamos el servidor, ¿ok? Nosotros tenemos aquí los componentes que dice Spark y Scala, un lenguaje de programación y un framework. Entonces, esto nos dice mucho ya a nivel de Databricks, ¿no? Como desarrollador o como data engineer. Quiere decir que nosotros, a nivel de la plataforma, vamos a usar mucho el concepto de Spark y Scala. Entonces, por ende, Databricks, si ustedes quieren empezar a trabajar en Databricks como data engineers, sí o sí tienen que dar o tienen que aprender acerca de Spark, ¿ok? Mientras tanto, vamos a crear este cómputo, ¿sí? Vamos a crear el cómputo y aquí lo que tenemos que hacer es esperar unos cuantos minutos en realidad para que Databricks nos entregue un servidor o una máquina en donde nosotros vamos a poder setear código o enviar código para que lo ejecute, ¿ok? Entonces vamos a darle un tiempo para que se termine de crear esto, ¿sí? Ok, en este caso ya tenemos nuestro clúster prendido. Ok, el estado básicamente está en verdecito. Ok, significa que está prendido un clúster. Sí. Entonces, en este clúster que básicamente Databricks nos provee totalmente gratuito, nosotros vamos a poder enviarle código. Ok. Hay tres tipos de lenguajes que podemos usar aquí en el Databricks Community: SQL, Python y Scala. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros le enviamos código para que ese clúster lo ejecute, ¿no? Entonces, aquí dentro del community hay una sección que se llama Workspace. ¿Ok? En esta sección de Workspace, nosotros vamos a podemos crear una carpeta aquí o podemos entrar a la carpeta de Share. ¿Ok? Estos componentes de aquí no hay que tomarles mucha importancia, ¿sí? Simplemente aquí le damos crear un folder. Mire, aquí en el Workspace le vamos a dar clic derecho, ¿ok? O simplemente aquí en la parte derecha donde dice crear, le vamos a dar crear un folder, ¿ok? Y aquí le voy a poner este Data Engineers, ¿ok? Así, una carpetita. ¿Ok? Aquí directamente nos va a llevar a esa carpeta ya creada, ¿sí? Y aquí nuevamente vamos a ir a la parte de crear y vamos a seleccionar la parte que dice Notebook. Aquí, este notebook, básicamente, nosotros vamos a poder escribir código, ¿ok? Al ser un cuaderno, obviamente, un cuaderno sirve para escribir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a escribir código, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo puedo cambiar el título del notebook? Simplemente hago doble clic al nombre que te entrega por default y le pongo un nombre, ¿no? ¿Ok? Mm, trabajando con notebooks, ¿ok? Entonces, miren, este es el notebook que Databricks te ofrece, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes seleccionan el lenguaje Python que sale a la derecha,
tenemos 4 tipos de lenguajes que nosotros vamos a poder usar en Database. Tenemos Python, tenemos SQL, tenemos Scala y también tenemos R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trabaja básicamente aquí en los notebooks? El Database en el notebook ya te entrega un cuaderno o básicamente un ejecutable. Este cuadradito de aquí es un ejecutable. Si yo, por ejemplo, estoy en Python, ¿no? Eso quiere decir que mi lenguaje por default que yo voy a usar aquí es Python. Por ejemplo, voy a crear una variable en Python, ¿ya? Message igual hola, voy a poner hola y le voy a poner name, ¿ok? Y vamos a mostrar este mensaje, ¿ok? Ojo que esto está en Python, ¿no? Hola, name. Ok, y aquí le voy a poner name igual a John. Sí, miren, noten que aquí yo estoy programando en Python, ¿ok? Y automáticamente a la derecha ustedes van a tener los notebooks, o perdón, los clusters que que tú tienes en tu Database Community ejecutándose, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el clúster que nosotros hemos prendido, ¿no? Y simplemente lo seleccionamos, ¿ok? Aquí ya estaba seleccionado, pero en caso que ustedes no tengan seleccionado el clúster, simplemente vienen aquí y seleccionan ese clúster, ¿ok? Para ejecutar el código en el clúster, este código en Python, simplemente vamos aquí y le hacemos run cell, ¿ok? Entonces lo que va a pasar ahí es que Databricks le va a enviar este código hacia el clúster y el clúster va a procesar el código. Una vez que el código esté hecho, el clúster te va a devolver la respuesta que tú le estás poniendo acá para mostrar en los notebooks de Databricks, ¿ok? En este caso es lo que yo he hecho en código Python, ¿no? Simplemente he puesto un nombre, una variable, un texto, y luego puse otro texto, pero que llama a un nombre, a una variable en Python, ¿ok? Básicamente haciendo un anidado entre variables para un string, ¿sí? Entonces después simplemente hicimos el print. Ahora, imaginen que ahora quieren trabajar con Scala en el mismo notebook, ¿ok? Entonces, para que cambien de lenguaje, ¿ok? Ustedes simplemente tienen que hacer lo siguiente. Llaman al símbolo porcentaje y llaman al lenguaje que quieren usar, ¿ok? Esto de aquí tiene que ser igual a los nombres que están aquí, ¿no? Scala, SQL, R. No tienen que tener ni un salto a la derecha ni un espacio, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ahora empezar a ejecutar código en Scala. Miren, vamos a cambiar el código que tenemos arriba, copiamos y vamos a intentar ejecutar ese mismo código que antes estaba en Python. Y miren, nos sale el error, el siguiente error. El value name no existe, ¿no? Obviamente este código está en Python y por ende no va a funcionar, ¿no? Entonces vamos a pasarlo a Scala. Simplemente vamos a ponerle var. Y acá cuando tú trabajas en Scala con un texto de esta magnitud, lo que tú tendrías que poner es una S antes, ¿ok? Y aquí para que tú llames una variable en una cadena de texto, antes de tus llaves tendrías que poner el símbolo de dólar, ¿ok? Y esto va a funcionar de la misma forma que nosotros tenemos arriba, ¿ok? En Python. Ejecutamos esto de aquí y esto de aquí nos debería tener la misma respuesta, ¿ok? Entonces, aquí noten que ustedes están trabajando en el mismo notebook, pero con dos lenguajes ya totalmente distintos, ¿no? Ahora, lo mismo también podemos hacer en SQL. Vamos a ir a SQL y simplemente vamos a ejecutar un código, ¿no? John Rodríguez as message. Entonces, con solo poner porcentaje SQL, lo que nosotros estamos haciendo es que ahora en este ejecutable, en este cuadrado, vamos a trabajar con código SQL, ¿sí? Nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Entonces, aquí ya depende con cuál lenguaje ustedes quieren empezar a trabajar. Cualquier sentencia que nosotros pongamos aquí, al momento de darle ejecutar, run cell, esto se va a enviar al clúster y el clúster lo va a ejecutar, ¿ok? Obviamente, después que ejecute el clúster, Databricks por debajo te muestra te trae la respuesta, ¿no? Dependiendo de qué es lo que qué lenguaje estás haciendo y qué lenguaje estás consultando, ¿ok? Entonces, otra advertencia es la siguiente. Por ejemplo, aquí yo puedo tener una variable extra, no sé, edad,
o Edge, ¿ya? Y no sé, ponemos 29. Yo, por ejemplo, esta variable se puede mostrar en un texto, ¿ok? Entonces, tendríamos que hacer lo mismo. En un texto, como ya tenemos la palabra f, nosotros podemos añadirle variables dentro del texto, sin necesidad de hacer concatenaciones o ponerle más. Simplemente llamamos a la variable que queremos mostrar, ¿ok? Y lo encerramos entre corchetes. ¿Ok? Esto de aquí, lo encerramos. Entonces lo que va a hacer es que esta cadena de texto va a escribir lo que tiene esta variable. O sea, el resultado 29 se va a mostrar en el mensaje. Ejecutamos esto y en el mensaje ahora tenemos el valor de la variable edge, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio acá a 39, lo que va a mostrar es el valor de la variable edge. ¿Ok? Ahora, ¿por qué agregué esto? Por lo siguiente, cuando tú trabajas en Python, las variables que tengas en Python solamente te van a servir en las ejecutables o en las cuadrículas que tú tengas para ejecutar código Python. ¿Qué significa eso, yo? Por ejemplo, si tú tienes acá la variable edge, no pretendas usarlo en una cuadrícula o en un código en tu código que pertenece a otro tipo de lenguaje, por ejemplo, como Scala. No pretendas hacer lo siguiente, llamar a Edge. ¿Por qué? Si yo ejecuto esto de aquí, lo que nos va a decir es que Edge no está configurado, no encuentra el valor de Edge. ¿Por qué? Porque esta variable está a nivel del lenguaje Python, ¿ok? Está en su entorno de Python. Si tú quieres usar una variable de tipo Edge, lo que tendrías que hacer es crear una variable a nivel de escala. ¿Ok? Para que se use. Por ejemplo, aquí voy a llamar 41 y el error ya no nos va a salir ese error, ¿no? Vamos a superar el error, ¿ok? Entonces, noten que de esta forma ustedes pueden jugar con los tres lenguajes dentro de un clúster de Databricks, ¿ok? Entonces, para esto es básicamente el Databricks Community. Nos va a ayudar mucho si nosotros queremos practicar o dar nuestros primeros pasos en la plataforma de Databricks, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos por ahora. Chao.